Esta historia comienza con nuestro protagonista, quien despierta algo aturdido sin saber dónde está y mira a una mujer que lo llama su hijo. Eso lo confunde, pues su madre es muy diferente, pero además mira que llega un anciano que es llamado Alteza por la mujer, así que comienza a comprender que renació y parece que ahora es el hijo de un rey, ya que aquel anciano menciona que es el 13º príncipe. Incluso nuestro prota mira asombrado que hay un panel junto a él que indica sus estadísticas, y cuando el rey le da por nombre Noah, nuestro prota se asombra porque aquel registro aparece en su panel. Además, cuando aquel hombre menciona que su afinidad es el agua, nuestro prota nota que aparece un rango S en magia de agua, algo que todavía intenta asimilar, mientras que el rey dice que Noah será quien controle el territorio de Armelia por su afinidad con el agua. Pero además, cuando el sacerdote invoca un hechizo, todos miran las estadísticas de nuestro prota, quien se asombra porque ahora su nivel de agua es de rango SS, lo que deja impactados a varios del salón, y el rey se enorgullece mucho más porque es un digno heredero. Luego de 6 años, nuestro prota ya sabe que nació como uno de los príncipes imperiales del reino Mires, una nación llena de guerreros y que está en un gran momento debido a sus riquezas. Pero además, mientras es atendido por las criadas, confirma que las estadísticas que puede ver son muy diferentes a las que todos los demás llegan a ver, porque son más detalladas, ya que ha entendido que con cada sirviente que obtenga sus estadísticas aumentan, algo que le parece bastante interesante porque no sabe si puede llegar a tener un límite, así que va a comer como de costumbre, y Evelyn, una de las mejores criadas, llega avisándole que el cuarto príncipe y el heredero vinieron a saludarlo y esperan reunirse con él, lo que no acepta y va de inmediato, asombrando a las criadas porque a pesar de tener solo 6 años es muy maduro y actúa con una naturalidad impresionante, por lo que Noah se presenta ante sus hermanos y Henry le dice que no hay necesidad de ser tan formal, mientras que Albert, el príncipe heredero, confiesa que con sus modales puede llegar a ser un gran canciller, por lo que hace pasar a un criado ya que trae un regalo para él, y nuestro prota mira asustado que aquel hombre carga con dificultad un cofre que emana un aura aterradora. Pero además, cuando abren el cofre, nuestro prota tiene una visión de algunas personas que están agonizando y rogando por sus vidas. Esto lo deja aterrorizado porque no entiende el motivo para ver esto, y además porque proviene de una espada, mientras que Albert le ordena que tome esa espada, y Noah sabe que no puede rechazar un regalo de su hermano ya que es el heredero, así que toma la espada y siente como un escalofrío recorre su cuerpo, pero Albert le asombra ver que sí puede empuñarla, ya que confiesa aquella espada es conocida como Leviatán y es el arma mágica de agua más poderosa que existe, pues más de 100 personas murieron sin poder dominarla, y confirma que solo alguien de alto nivel en magia de agua puede usarla, así que no es mentira que es de rango SS, y se marcha disculpándose por las molestias, mientras que Noah queda agotado y piensa que su hermano lo puso a prueba, aunque si no hubiera tenido aquel rango seguramente habría muerto, y decide no decir nada por el momento, porque no puede irse en contra del príncipe heredero, mientras que Albert por su parte habla con Henry ya que no le importa dejarle la espada a Noah, pues prefiere que la tenga alguien con talento y además puede servirles en el futuro. Luego de unas horas, nuestro prota vuelve a su mansión y pregunta a Zoe qué sucede, pues ha notado que está muy pensativa y preocupada, por lo que quiere saber qué es lo que tanto piensa, y ella le confiesa que está pensando en renunciar al cargo de criada, pues en Dozo, la tierra de su familia, una inundación afectó a muchos hogares y su madre perdió los campos de los que subsistía, por lo que ella debe ayudarle y seguramente tendrá que ir a un burdel para conseguir más dinero, pero Noah la detiene de inmediato porque no se lo permitirá, pues le avisa que su madre comenzará a trabajar en la mansión cerrando la puerta trasera y tendrá un pago digno. Además, hay una casa al sur de la ciudad que está desocupada y puede usar mientras tanto, aunque Zoe no cree que pueda aceptar tanto, pero nuestro prota le dice que no es opcional, mientras piensa que no puede permitir que una de sus criadas termine en un burdel, pues le afectaría su renombre. Además, llama a Dylan informándole que debe ir al territorio de Dozo y comprar todas las tierras que hayan sido afectadas por la inundación, pues seguramente muchos intenten aprovecharse de la situación de las familias y quieran robarles lo poco que les queda, así que los protegerán, y esto asombra al criado ya que necesitarían fondos, pues el costo se elevaría a unas 700,000 monedas, y esto también asombra a Zoe, pero Noah lo entiende, pues sabe que el salario promedio es de solo 120 monedas y en su caso, al ser el príncipe, obtiene unas 800 al mes, aunque juntando todos sus ahorros y el capital que tienen llegan a unas 500,000 monedas, así que le ordena a Dylan que venda los territorios del sur, asombrando
asegurando al criado pues fue un regalo de su padre y si las venden serán visto como traición, pero nuestro prota le dice que está dispuesto a aceptar el regaño pues debe priorizar el bienestar de su gente ya que para esto debe ser la nobleza. Eso también asombra a Dylan pues actúa con mucha inteligencia a pesar de su corta edad y le agradece mucho por su gesto, lo que sorprende a Noah, pero entonces recuerda que Dylan también tiene familia en Dozo. Al siguiente día, Zoe dirige las preparaciones para partir cuando nuestro prota saluda a su hermano Henry y le explica que están por partir para comprar tierras en Dozo, pero el príncipe pregunta si piensa llevarse la espada y le pide hablar a solas, pues le confiesa estuvo investigando y según parece aquella espada tiene voluntad propia y solo obedece a quien considere su amo, lo que Noah comprende porque supone que si no los acepta morirá y su hermano lo confirma, así que le recomienda que lleve la espada pero que no la use pues podría terminar muerto. Unas horas después, nuestro prota llega hasta Dozo y mira los destrozos que causó la inundación, por lo que de inmediato le ordena a Dylan que vaya a la oficina del registro ya que necesitarán documentos oficiales para saber de quiénes son las tierras y así poder comprarlas, aunque esa es una estrategia que Dylan admira y se marcha, mientras que Noah revisa el territorio junto a Zoe, pero la criada menciona que es demasiado peligroso estar allí y no es nada bueno para alguien como un príncipe, aunque nuestro prota ya lo sabe porque parece que todo está en pérdidas ya que los campos no sirven y justo escucha que una olla suena, por lo que las personas caminan hacia allí y cuando nuestro prota recibe una de las porciones se enoja porque es indignante que estén recibiendo esta miseria, ya que aquella comida está por podrirse y es más que todo agua, pero un anciano menciona que es mejor esto a pasar hambre y Zoe avisa que Garil, un funcionario de la ciudad justo está llegando, el cual se acerca a la comida y algo asqueado felicita a su servidor porque cumplió muy bien con sus órdenes, pero entonces nuestro prota molesto le reclama si acaso está quedándose con el dinero que el imperio envía para ayudar a los afectados por la inundación, algo que Garil niega, pero como encargado de ayudar en la situación debe obtener alguna recompensa y se burlan de nuestro prota, quien les avisa que es un delito enriquecerse con el dinero que es para los afectados, pero esos comentarios enojan a Garil y libera su espada avisando que si le falta el respeto pagará con su vida porque representa al señor de aquellas tierras, mientras que Noah piensa que la espada de aquel hombre es igual a Leviatán y le recuerda a Garil que oprimir a los débiles es castigado con la pena capital y con cada palabra que dice Leviatán reacciona en el carruaje, así que cuando Garil levanta su espada Leviatán llega junto a nuestro prota quien sonríe pues parece que no le agradó que la comparara con aquella espada menor, pero entonces le ordena que le enseñe su poder y comienza a sentir una ráfaga de poder mágico que lo atraviesa, llegando a herirlo, pero nuestro prota no acepta que Leviatán lo considere débil porque no es tan fuerte como él está presumiendo y él no es tan débil, ya que extiende su mano para sujetarla porque si tiene poder lo que debe hacer es usarlo para ayudar a los más débiles porque ese es el destino de los privilegiados, algo que hará como miembro de la realeza y Leviatán cede ante su convicción, por lo que nuestro prota bloquea el ataque de Garil y con un rápido corte le quita la cabeza, asustando a los soldados y a todos los presentes, pero Leviatán se mueve por su propia voluntad cuando unos soldados se acercan y golpeando el suelo hace que una columna de agua suba hasta los cielos, dejando sin palabras a Noah al ver un pozo bastante profundo donde la espada tocó el suelo y segundos después Logen, el encargado del territorio, llega preguntando qué sucede y por qué hay tanto alboroto, pero al ver a nuestro prota corre inclinándose y se disculpa pues no sabía que vendría a su territorio, además se explica que desde hace unos días es el encargado de atender la situación en este territorio y le sirve al príncipe Henry, por lo que ordena a todos que se inclinen ya que están ante un príncipe y todos lo hacen, mientras que nuestro prota le explica que ya juzgó personalmente al líder de aquella banda que se estaba robando los recursos y aquellos otros hombres son sus cómplices, por lo que espera que reciban un castigo ejemplar y además debe mejorar la calidad de la comida que le están dando a las personas como también aumentar las porciones, algo que Logen promete ya que cumplirán con todo lo que pide y todas las personas celebran emocionadas pues podrán comer algo digno y vitorean a nuestro prota. Unas horas después, Albert es informado de la situación y le asombra que la espada se sometió a Noah porque no esperó que fuera tan fuerte, pero esto le sirve ya que puede serle bastante útil. Mientras que nuestro prota llega al palacio de su padre, quien pregunta si es cierto que compró un pueblo completo luego de vender las tierras que le regaló, pero cuando Noah espera una reprimienda, el rey en cambio lo felicita porque no solo ayudó a los afectados de aquel lugar, sino que intervino antes de que los bandidos se aprovecharan de los sobrevivientes y evitó una catástrofe
catástrofe mayor, por lo que nuestro prota le dice que todo fue gracias a una sirvienta que le explicó la situación y el rey pide ver sus estadísticas, asombrándolo demasiado porque ahora tiene triple rango S en agua, aunque nuestro prota sigue extrañado porque él mira un poco diferente sus estadísticas, pero acepta cuando su padre le pide que le siga prestando su fuerza. Y comenzamos con un nuevo anime, espero que les guste y como siempre la próxima semana habrá un nuevo capítulo. No se olviden de comentar y suscribirse, como también de darle like. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo resumen. Y es la más poderosa, y es la arma mágica más poderosa de la... Y es la...